tardes, bienvenidos una vez más a nuestro Franquicias en Venezuela. Franquicias en Venezuela, programa dirigido, más que programa, contenido dirigido al mundo del emprendimiento asistido, al emprendimiento del siguiente nivel, como también nos gusta llamarle, pero que al final del día lo resumimos en ese vocablo maravilloso que significa el franchising, la franquiciabilidad, los sistemas de franquicias, tanto en Venezuela como en el mundo, y son los temas recurrentes nuestros de cada lunes de 1 a 3 de la tarde. A eso nos dedicamos casi 11 años, llevamos consecutivamente, ininterrumpidamente con nuestros programas y nuestros contenidos de valor al aire por casi 11 años y no hay ninguna razón para que eso no siga ocurriendo. Así que por 11 años más tal vez y mucho más estaremos acá cada lunes con nuestros contenidos de valor e invitados de lujo, como por ejemplo, pero estamos en TNO Network, Dirección General Carolín Méndez, Producción General Kerien Vera, Redes Sociales, Edición y Montaje Bárbara Caguán, en el control técnico César Rodríguez, Producción Storytelling Pedro Pablo Carreño, Asistencia de Producción Charis Mogollón, Diseño Gráfico Constanza Gamarra, y en la producción ejecutiva y quien les habla, Argenis Carpio, @Argenis Carpio. Somos @TNO Network, la primera radio visual de Venezuela. Este programa se repone el próximo jueves, tal cual como lo estamos hoy produciendo, grabando, sale nuevamente en reposición el jueves de 7 a 9 p.m. Nuestras redes, en el Instagram estamos, en el X, en Facebook, en todo el social media estamos como @franquicia Venezuela y nuestro eslogan, somos expansión. Nuestros patrocinantes, Protecno, te conectamos con el mundo. Más que seguridad, seguridad informática. Mavax Café, de la tierra a la taza. Y agua Glacier. Y si es agua, que sea Glacier porque es garantía de pureza. Aquí la tenemos y de verdad ya la vamos a disfrutar. Y entremos en materia. Aquí tenemos a una persona, a un organismo, a un gremio. Nos hemos dedicado a entrevistar en todos los programas que van de este año. Y a raíz de los acontecimientos del 3 de enero de 2026 que nos cambió, sobre todo en nuestro mundo, el sector comercio, ha invitado al líder gremialista. Ha pasado por acá todos los máximos invitados, los máximos líderes del gremialismo de empresa privada venezolana y nos faltaba una barajita y es la Cámara de Comercio de Caracas, que aquí está su presidente, señor Luis Montero. Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, que bueno, que es centenaria y cómo no escuchar la opinión de la Cámara de Comercio de Caracas, la centenaria Cámara de Comercio de la mano de su presidente en nuestro programa. Bienvenido Luis, ¿qué tal? Luis Montero. Muchísimas gracias, Argenis. Encantadísimo de estar aquí contigo, con tu audiencia. De verdad que siempre que vengo para acá me siento en casa. Esa es la idea y seguirá siendo porque eres invitado recurrente. Vamos a hacer balance 2025, Luis. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo le fue al sector comercio, las empresas, las marcas, los comercios que habitan por lo menos en Caracas, donde está tu radio de acción? Sí, fíjate, 2025 fue un año donde el primer cuatrimestre del año fue un año que se movió bastante lento en la actividad comercial. Fue un año que no tuvo tal vez la velocidad que se había experimentado durante 2024. ¿Qué ocurre? ¿Qué implica esto? Que bueno, cuando estás necesitando tener más actividad económica, más resultados, más flujo de caja, etcétera, se mezcla con un entorno cambiario que fue adverso también en la primera mitad de 2025. ¿Qué implica esto? Que todo el concepto de reposición de mercancías para poder colocar en el mercado se hizo también cada vez más complicado. Comento esto porque la verdad es que durante los últimos años el crecimiento económico en Venezuela estuvo signado por consumo, no tanto por inversión. Entonces, implicaciones al final de este tema de consumo, bueno, si la actividad se va haciendo cada vez más lenta, el crecimiento de la actividad económica proveniente de este tema de consumo, pues también se ralentiza. Entonces, eso fue lo que estuvo ocurriendo, digamos, ese primer cuatrimestre del año. Bueno, la verdad es que hasta octubre del año 2025 vimos primer semestre y prácticamente hasta octubre. Y digo octubre porque después el último trimestre del año estuvo muy marcado por todo el movimiento de la temporada decembrina. Entonces, todos los inventarios que se pudieron acumular para poder vender en esa temporada, la verdad es que tuvo una temporada bastante buena, bastante movida, bastante significativa. Tan es así que logró compensar en cierta medida los resultados tal vez más lentos que vimos en más de la primera mitad del año 2025. Entonces, bueno, fue un año, si se quiere, tal vez un poco más lento que 2024, pero fue un año también que tuvo
unos movimientos distintos de lo estacional, que dirían los economistas. Ok. Distinto de lo estacional en términos de que, bueno, durante todo el año estuvo más lento, producto también de una situación cambiaria, pero que, bueno, se logró compensar más hacia el final del año. Muy bien. O sea, podemos resumir eso que dicen los economistas, que por cierto, señor Luis Montero es economista también, que se creció un 7,5% del año pasado, PIB, obviamente. Eso aplicó para el sector comercio. Sí, bueno, la verdad, todos los sectores percibieron algo de este incremento. También dentro de cada sector hay variantes, hay empresas que estuvieron Claro. mucho más altos y otras que estuvieron mucho más netos. Pues sobre todo el gran dolor que de alguna manera experimentaron las empresas del sector comercio, industria y servicios, en Sí, los sí, tres, es verdad. fue el manejo del flujo de caja. Imagínate. Con una situación cambiaria tan complicada, una situación inflacionaria tan complicada, manejar el flujo de caja fue uno de los grandes dolores de cabeza que hubo en la actividad comercial durante todo ese año. Es así. Luis Montero, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, acá con nosotros. Luis, no son secretos, ya es Vox Populi, los sucesos acaecidos acá en enero 2026 que nos cambió. Nos cambió los planes estratégicos definitivamente, repito, hablando desde el punto de vista del comercio, que es lo que nos debemos tú y yo. Ya lo que teníamos como una debilidad o incluso una amenaza, hoy día pareciera ser una fortaleza, incluso una oportunidad. No en balde se habla de una reactivación petrolera de todo el sector energético y eso cascadea aguas abajo todos los sectores secundarios y el terciario, que es el nuestro. ¿Cuál es tu lectura de lo que ha pasado? Aún no vemos esos petrodólares de los que tanto hablan los economistas, pero hay una percepción y la Bolsa de Valores en Caracas lo están sintiendo, ¿verdad? Donde tú también eres conocedor. ¿Cómo crees tú que permee esto y en qué contexto histórico nos puede afectar de manera positiva? ¿Bajo qué influencia? ¿Bajo qué forma? ¿Bajo qué esquema? Más o menos. A ver, tú como economista nos Sí. puedes explicar un poco eso. ¿Cómo Fíjate. cascadeará a nosotros los comerciantes? La verdad es que he tenido la oportunidad de conversar este tema tanto al nivel del sector privado como al nivel del sector público, el Ministerio de Comercio, el ASUNDE, que ha hecho sendos llamados para el análisis de la Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos, ¿no? Y, a ver, hay una realidad base. Los problemas que está experimentando el sector comercio hasta el año 2025 siguen permaneciendo en el 2026. Están allí. O sea, que son la misma situación cambiaria, la misma situación inflacionaria y el volumen de las fiscalizaciones que se están teniendo. Parte de las conversaciones que se tenían, si no es la SUNDE, CENIAT, es la Inspectoría de Trabajo, es la alcaldía, etcétera. Entonces, oye, aquí es un tema fundamentalmente también de organizarse en cómo van a hacerse este tipo de actividades de fiscalización. Lo importante que estábamos mencionando o dando esa introducción es, bueno, son los tres problemas básicos que igual hay que seguir trabajando para atender. Y no estoy mencionando el resto de los temas, por ejemplo, financiamiento bancario, que es una de las cosas que tanto necesita también el empresario. No estoy hablando solo de comercio, estoy hablando del empresario venezolano para poder echar adelante cada una de sus empresas. Entonces, con esto quiero decir que sí, hay muy buenas expectativas, es la verdad, de cara al resto del año. En términos legislativos, las principales leyes que amparan la actividad comercial de hidrocarburos, etcétera, se han movido a una velocidad muy acelerada. Celebramos esa celeridad que se ha impreso todo este tema regulatorio, pero de nuevo, estas son medidas que van a llevar tiempo. Estas son medidas que tenemos que tener esa expectativa suficientemente aterrizada de forma tal que, bueno, los réditos de lo que se esté manejando ahorita los vamos a percibir tal vez más hacia la segunda mitad del año y, ¿por qué no?, tal vez hacia 2027. O sea, es un tema de manejar con cautela y con precisión las expectativas que pueda haber sobre el desempeño de la actividad económica de este año. Muy bien. Todos los gremios de empresas privadas han logrado niveles de acercamiento con el Ejecutivo, ¿no? De hecho, están los comités de economía productiva, donde ha habido buenos encuentros y buenos acuerdos, y yo siento que soluciones también. Eso está ocurriendo nuevamente, ¿ok? Sí, La Cámara de Comercio de Caracas participa en estos comités. Sí, hemos estado participando, como te decía, con las conversaciones en el mismo Ministerio de Comercio, con la misma superintendencia, la SUNDE, con la misma gente de la Alcaldía Libertador ha dado un buen paso para conversar acerca de estos temas. También tengo que hablar que la Alcaldía de Sucre ha estado muy activa para, sí, y es conversación abierta y franca acerca de que la idea
del sector comercio también es que pueda apoyar en las necesidades que tenga cada una de las alcaldías donde se están presentando y bueno, y poder hablar hasta de incentivos fiscales, ¿por qué no? Sí. Entonces, sí, hemos tenido ese acercamiento. Y es lo que tiene que ocurrir en cualquier país normal. Para nosotros la verdad es que hasta ahora había sido tal vez un acercamiento más tímido, más esporádico, pero es que lo que tiene que ocurrir es un acercamiento normal entre el sector público y el sector privado para poder fomentar el crecimiento y el desarrollo económico del país. Mira, un economista decía, Leonardo Buniac, que no tenemos ninguna razón para preocuparnos. Él es bien enfático, me gusta seguir mucho a Buniac. Tú coincides con él, que en este país, en esta situación, en esta hora, no tenemos ninguna razón para preocuparnos. O, como dijo otro, ¿crees en una nueva Dubái? Creo que tenemos que ocuparnos, más que preocuparnos. Hay mucho que hacer en el país, hay mucha institucionalidad que rescatar, mucho diálogo social y empresarial que fomentar. Mucha capacidad de llegar, de formar. Yo creo que tenemos que trabajar mucho, sobre todo en la capacitación, en la formación, en compartir experiencias. Parte de lo que hablábamos como las resultas de la conversación de la Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos es, bueno, cuál es nuestro rol más allá de ser los comerciantes que vamos a estar ejecutando esta actividad, ¿no? Es un tema también de que nosotros mismos podemos formar a la comunidad, a los propios entes, a los propios funcionarios del sector público en cómo es el esquema de formación de precios en la actividad económica en general. Y una de las cosas más interesantes de esa ley, por mencionarlo, es el énfasis que se le está dando al consumidor. Y parte de las conversaciones que teníamos allí es que si el consumidor tuviera la claridad del poder que tiene, no necesitarías a un Estado que esté fiscalizando ni a un sector privado que esté cometiendo ningún tipo de abuso, porque el poder lo tiene el consumidor. Entonces, cuando entendemos eso, oye, de ahí no hay nada más que hacer, pues el consumidor es dueño de su decisión de compra. Exacto. Y que funcionan las leyes de mercado, libre juego, oferta y demanda, ¿no? Claro, funcionan las leyes de mercado, siempre tiene que haber alguna actividad fiscalizadora que proteja derechos, pero de nuevo, lo importante es el poder que tú como consumidor puedes tener en tu decisión de compra. Y si tú ves que alguien está abusando con algún precio, pues tú puedes decir, no, pues, o sea, no le compras a esa persona y listo. ¿Okay? Entonces, ese es el tipo de juegos en una economía normal, sana, en la que tú puedes, digamos, tomar tus propias decisiones. Sí, de nueva mentalidad, de verdad, ser más inteligentes como shoppers, como compradores, como clientes, ¿no? Porque eso de verdad, a pesar de las crisis, incluso hasta una sanitaria como el COVID tuvimos, y a veces, incluso me incluyo, no comparamos precios, compramos con el primero, o sea, no tenemos esa inteligencia que otros vecinos latinoamericanos sí tienen. Yo creo que por ahí también habría que poner como el punto sobre la I, ¿no te parece? Sí, totalmente, pero recae en lo mismo, en el poder de decisión y de compra que tiene el consumidor, y en nuestro caso el consumidor venezolano, y eso es parte de los temas que tenemos que hacer ver en nuestra comunidad. A ver, Luis, estamos hablando con Luis Montero, amigo, de verdad, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, que ya van a cumplir un año, ya tienes un año en ejercicio, ¿no? Pronto, ¿no? Hay un evento para este jueves, a ver, cuéntanos un poco de qué se trata. Sí, bueno, este jueves tenemos la asamblea ordinaria de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Por cierto, en el marco de nuestros 132 años en el país, somos la primera Cámara de Comercio del país. Con orgullo lo digo además. Y también hay una frase que se me acaba en esto. Somos una cámara, un gremio con más futuro que pasado y con más presencia que el presente. Entonces, para nosotros la cámara, la actividad gremial es fundamental para atender esos puentes, ese acercamiento que proteja, que esboce, que defienda pues la actividad empresarial en el país. Aquí ser empresario, la verdad es que tiene que ser un objetivo de vida, no quedarte siempre hasta la etapa del emprendimiento o del comercio informal. La contribución al país se da en tanto y en cuanto tú te formalizas y constituyes empresa.
De allí bueno, este evento lo que se va a hacer es fundamentalmente hablar de la gestión de la Cámara en estos primeros 9 meses. Yo asumí posesión hace exactamente 9 meses. Pero bueno, los estatutos establecen que debemos hacerlo en este periodo. Y bueno, ya lo que nos resta, sobre todo para esta segunda mitad del periodo, hay el rol de la Cámara de Caracas en este instante es dar un paso al frente en toda esta situación que se está manejando en el país, una situación de oportunidades para todos nosotros. La expectativa es muy positiva, es muy buena, pero para eso tenemos que trabajar. No es nada más esperar a que lleguen o a que caigan las cosas, sino dar ese paso al frente. Por eso es que celebramos también los llamados que se nos han hecho para la revisión de las leyes que ha estado ejecutando la Asamblea Nacional. Tenemos una comisión formada para el análisis del Código de Comercio, que es uno de los elementos fundamentales que ha estado enumerando el presidente de la Asamblea Nacional, y desde una perspectiva de nuevo propositiva. Eso es lo que fundamentalmente, lo que siempre nos ha diferenciado, y ahora pues desde una perspectiva más actual, moderna, hemos invertido muchísimo en temas de tecnología, en la adecuación, los propios temas de seguridad de la información, precisamente para dar ese paso al frente que estamos necesitando como gremios. O sea, sí nos toca como gremios y como país mostrar que es posible hacer las cosas diferentes y hacer las cosas, ¿por qué no?, con los aprendizajes que tengamos de nuestros propios compañeros de fuera y de otras latitudes. Es así, 132 años, mira, se dice rápido, pero ¿cuántas crisis o cuántos momentos como el que estamos viviendo, capaz que ha tenido la Cámara ya? Obviamente existía allí, pero que tal vez son cíclicos y que estuviésemos, pareciera esta hora estar en puerta a un nuevo periodo de auge, Luis Montero, porque es lo que se dice, es lo que estamos viviendo desde ya. ¿Está preparado el comerciante caraqueño, el comerciante venezolano, para tal vez competir con otros players que, dado la situación de bonanza que pudiésemos estar enfrentando, vendrán jugadores internacionales? ¿Estamos los comerciantes caraqueños y venezolanos preparados para eso? Mira, una cosa que ha caracterizado al empresario venezolano es la resiliencia. No me gusta esa palabra, para serte honesto. ¿Okay? En términos de que, bueno, eres tan resiliente que te adaptas, pero no cambias realidades. El mensaje ahora nuestro es, hay que cambiar la realidad. Nosotros estamos acostumbrados a una forma de hacer las cosas y la verdad es que la realidad nos está llevando a hacerlas de otra. Y eso, hacerlo de otra, implica entrar en un entorno competitivo al cual estábamos desacostumbrados. Mercados internacionales que han tenido una evolución tecnológica muy marcada, muy significativa, y que nosotros en cierta medida, a raíz de las distintas crisis que hemos vivido en el país, pues nos hemos ido alejando de esas realidades tecnológicas. Entonces vamos a enfrentarnos en un proceso de apertura a empresas e instituciones establecidas con niveles de conocimiento y de tecnología que no manejamos nosotros, ¿sí? Y eso es una realidad. Mucho se habla de que, bueno, pero es que los que estuvimos acá siempre luchamos por el país, siempre debemos tener algún tipo de protección, y que sí, pero también usted estaba pidiendo apertura, y la apertura implica entrar en un entorno competitivo. Entonces, llegó. Entonces ahora hay que ponerse los patines, hay que trabajar en ese sentido, hay que ser competitivo, hay que manejar esa nueva realidad. Ahora bien, así como la tecnología y el conocimiento que puede haber de fuera puede estar entrando en el país, también quienes vivimos aquí, quienes hacemos vida empresarial, quienes conocemos este entorno, somos los que estamos aquí. Entonces nos necesitamos ambas partes. Nos necesitamos ambos. Entonces, de nuevo, queremos construir país, queremos hacer país, fomentar el crecimiento económico del país. Vamos a tener que trabajar de la mano. Vamos a tener que agarrarnos de las manos. Luis, una última pregunta. Los retornados. Se está hablando de que muchos venezolanos en diáspora, por ahí le dicen algunos, otros emigrados por motus propios, están dispuestos a venir a Venezuela, con lo cual eso sería una competencia con el trabajo o la labor que ya algunos venezolanos profesionales, otros no,
efectuamos, ¿tú crees que puedan haber una ruptura allí? O al contrario, podríamos hablar también de integración y que zapatero tu zapato y el que es más formado es el que va a ocupar un cargo y el que no, bueno, tendrá que prepararse para ello. ¿Cómo ves tú el tema de los retornados? Toda una clase social, por cierto, se habla de ello. Sí, a ver, aplican más o menos la conclusión de lo que te mencionaba anteriormente. Hay una serie de capacidades y de competencias que tienen las personas que puedan retornar al país y hay una serie de capacidades y competencias que tenemos los que nos quedamos aquí en el país. ¿Qué se necesita para cada cosa? Si vamos a hablar de nuevas tecnologías para el sector petrolero, para los sectores conexos, etcétera, tal vez el conocimiento no necesariamente está en casa y hay que traerlo con competencias que tiene fuera. Pero quienes de pronto saben manejar la maquinaria que está actualmente, cómo se gestionan las cosas aquí directamente en el país, somos los que estamos aquí. Entonces, más bien el llamado que haría, hay que hablar de concepto de atracción y de retención del talento. De factor humano. Entonces, para atraer talentos, chévere, o sea, tanto del lado empresarial, vamos a querer traer los mejores talentos para anticiparnos a cualquier movimiento de empresas del extranjero que puedan estar queriendo participar aquí en el país. Hacernos atractivos a esos perfiles y por su parte también los perfiles que están aquí en el país. En otra entrevista que me hacían, el gran mensaje, señores, en términos laborales, LinkedIn es parte de lo que marca la pauta. Actualice su perfil de LinkedIn, actualice sus certificaciones. Me faltó un poquito la tesis para terminar el posgrado, me faltó un poquito para terminar. Pues termínala, este es el momento. O sea, no espere a que ocurran las cosas, porque ante un entorno competitivo, quien va a responder por ti eres tú. Eres tú mismo, no necesariamente vas a ser un tercero. Entonces, aquí es donde tú mismo te tienes que formar. Tu carrera te la forjas tú. Entonces, ese es el gran llamado que le hago, sobre todo al empleado venezolano que se quedó aquí en Venezuela. Y quienes están fuera, lo propio. Estamos hablando de atracción, pero también estamos hablando de retención. Quienes están aquí, pues, aquí el llamado a las empresas, si queremos retener al mejor talento, tenemos que trabajar porque el entorno se nos puede poner tan competitivo, no solo para la venta y los productos y el mercado, sino también para el talento. Bien lo escribía uno de mis predecesores en la Cámara, Pedro Pacheco, puede venir una guerra por el talento bien importante del país y de nuevo todos vamos a tener que estar preparados. Es así, sí, es mejor traerse a uno headhunting que formarlo porque es un tema de velocidad, correcto. O sea, que a lo mejor es un tema de, mira, competitividad al final del día. Alguien me decía, Genis, pero es que los que nos quedamos tenemos derechos. No, derechos no. Derecho es subjetivo. Esto es competitividad. Y si no estamos preparados y tenemos las mejores herramientas y nos actualizamos, definitivamente vendrá otro, no sé si de afuera, pero a ocupar ese puesto y llevarse el cargo. Eso es lo que puede ocurrir. Luis, te tocó una hora clave como presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, dado estas coyunturas que estamos viviendo y repito, que auguran mejores tiempos, ¿no? Estoy seguro de que es así y creo fielmente en eso. ¿Cómo crees tú terminar tu periodo? ¿Qué otras circunstancias te imaginarías cuando asumiste el rol como presidente que esto iba a pasar? ¿Qué otra cosa podría pasar al momento de tú entregar el cargo? A ver, yo quiero entregar el cargo con una empresarialidad en la ciudad que manifieste disposición, sí, y resultados. Disposición al diálogo, a compartir, a plantear buenas prácticas, a hacer un rol social, ¿por no? Un rol social que apoye a la comunidad y a la gestión que necesita el país en estos momentos. Quiero entregar una cámara de altura, una cámara que participó en las grandes discusiones del país, una cámara que en efecto en su pasado ha sido precursora de grandes instituciones en este país, como lo fue la propia Bolsa de Valores y mismo Fedecámaras. Entonces, la verdad es que queremos entregar una cámara con ese rol y ese protagonismo histórico que siempre tuvo, pero que además marca la pauta de lo que te mencionaba antes, de una gremialidad con más futuro que pasado. Y son 130 años. 130, y cerraremos con 133 años y además como hombre de fe, la edad de Jesucristo dice muchísimo. Mire, pues, no es casualidad. Luis Montero, economista Luis Montero, es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, gremio que tiene 132 años y cumplirá 133, ¿correcto? Sí, señor. Próximamente, bueno, noviembre. Queda este testimonio tuyo en esta gran entrevista del día de hoy, Luis, como
fehacientemente lo estás diciendo para que cuando vengas al final de tu periodo, aquí podamos balancear un poco. Si eso lo logramos, que estamos absolutamente seguros. Seguro que sí, en nombre de Dios así va a ser. Muchas gracias por Un ese mensaje espacio. final, por favor, para despedir. Señores, vamos a ser patria, vamos a ser país, vamos a crecer juntos y vamos a trabajar por esta tierra que nos está pidiendo tanto a todos, de todas las partes. Y siempre voy a apoyar a la empresa privada y al gremio. Es más lo que nosotros aportamos al gremio que lo que el gremio puede aportarnos a nosotros. De esa forma podemos hacer país. La libre empresa con nosotros acá en Franquicias en Venezuela de hoy lunes 23 de febrero 2026. Vámonos al corte y ya venimos con más. Gracias.